que no son suministrados por los fertilizantes, pero que también son esenciales para el crecimiento de las plantas, como el sodio, el cloro, el silicio y el níquel. Pero ¿por qué que ellos normalmente no son suministrados en los fertilizantes? Esos micronutrientes se necesitan en cantidades muy mínimas. Entonces, el rango entre lo que es adecuado para la planta y lo que puede ser perjudicial o tóxico es muy pequeño. Entonces, es uno de los motivos por los cuales cuando alguno de estos nutrientes se hace necesario para el crecimiento de las plantas, ellos normalmente son aplicados individualmente o por separado y no hacen parte de la mayor parte de las formulaciones comerciales de fertilizantes pues, que tenemos hoy en día. Entonces, es muy importante que pues, lo tengan en cuenta. Pero bueno, ¿y quién dice que son esenciales o por qué son esenciales? ¿O cómo llegamos a la conclusión de que ellos son esenciales para el crecimiento de las plantas? Entonces, básicamente eso ha sido a través de la experimentación. Entonces, a lo largo del tiempo se han hecho experimentos con plantas creciendo en soluciones nutritivas que carecen completamente de cada uno de esos elementos minerales. Entonces, a través de eso hemos podido entender cuáles son los síntomas que una planta presenta por la deficiencia de cada uno de ellos y cuáles serían los criterios de esencialidad o cuáles serían los criterios que yo tengo para decir que un determinado elemento mineral es esencial para la planta. Entonces, esos criterios de esencialidad son tres. El primero de ellos es que la planta no puede culminar su ciclo de vida cuando el elemento está ausente. El segundo es que la función de ese elemento no puede ser desempeñada por otro. Y el tercero es que el elemento debe estar directamente implicado en el metabolismo de la planta. Y cuando hablo metabolismo, me refiero a todos los procesos que se llevan a cabo en las células de la planta. Entonces, ese elemento está directamente implicado en todos esos procesos metabólicos. Y es muy importante que siempre conservemos un balance entre ellos. ¿O será que tal vez alguno es más importante que el otro? Entonces, cada uno desempeña una función y el balance entre ellos para la planta es muy importante y siempre tenemos que tener en cuenta ese balance y ese balance puede variar de planta para planta. Por eso es que no todas nuestras plantas tienen los mismos requerimientos o requisitos nutricionales. Entonces, cuando hablamos de nutrición mineral, hay una ley muy conocida, no sé si ya la han escuchado, que se llama la ley del mínimo. Entonces, la ley del mínimo fue propuesta por un científico alemán y está descrita a través de este barril y ella nos ayuda a entender cuál sería el factor más importante para el crecimiento de la planta en términos de nutrición mineral. Entonces, si nosotros nos revisamos detalladamente este barril, cada una de las duelas es cada uno de estos segmentos de madera, tiene una longitud diferente y cada una de ellas representa algún factor que es muy importante para el crecimiento de la planta. Entonces, por ejemplo, acá atrás tenemos boro, manganeso, cobre, aquí adelante tenemos potasio, fósforo, nitrógeno. Entonces, lo que el barril representa es que la capacidad del barril está siempre limitada por la longitud de la duela más corta. Entonces, si nosotros vemos acá tenemos una barra que nos indica el mínimo. Eso nos está indicando cuál es ese segmento de madera más corto y ese segmento de madera más corto sería el que está limitando la capacidad de ese barril. Y eso es una homología a que el factor que siempre está más limitante es el que nos va a limitar, valga la redundancia, el crecimiento de nuestra planta. Entonces, en términos de nutrición mineral, el nutriente más escaso es siempre el que nos va a estar limitando el crecimiento de la planta y es en ese en el que nos tenemos que enfocar, porque solo con la corrección de este factor nosotros podemos incrementar el rendimiento de nuestros cultivos. Entonces, el mensaje clave de esta diapositiva es que todos los nutrientes esenciales son necesarios en una cantidad adecuada y cuando nosotros estamos por debajo de esa cantidad adecuada, vamos a tener algún tipo de problema o algún tipo de limitación en el crecimiento de nuestra planta. Entonces, quiero que se fijen muy bien en este gráfico. Entonces, este gráfico básicamente nos muestra el rendimiento de una planta o de un cultivo en función de la concentración de nutrientes. Entonces, para este gráfico tenemos tres secciones principales. Una sección que nos estaría demostrando qué sería una deficiencia nutricional, un nivel adecuado y un nivel que nos genera algo de toxicidad.
Entonces, a medida que la concentración de nutrientes va aumentando, el rendimiento también lo hace, solo que es el rendimiento de las plantas, no aumenta de manera exponencial. Entonces, eso quiere decir que a medida que vamos aumentando la concentración de nutrientes, el rendimiento no va a crecer y crecer y crecer y crecer infinitamente. Las plantas tienen un rendimiento que se ve representado por esta curva, entonces ese rendimiento alcanza un máximo, en ese máximo se estabiliza y hay algunos factores que pueden hacer con que ese rendimiento disminuya. Entonces uno de ellos es la concentración de nutrientes. Cuando la concentración de nutrientes está por encima de los requerimientos de la planta, el rendimiento va a empezar a caer. Entonces tenemos que encontrar cuál es esa concentración de nutrientes que nos permite alcanzar nuestro rendimiento máximo para que no tengamos efectos de deficiencia o de toxicidad. Entonces, cuando hablamos de deficiencia, hablamos que el nutriente no se encuentra disponible en la solución del suelo, está ausente o no se encuentra en los niveles adecuados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando está ausente es que está completamente ausente de nuestra solución nutritiva. Cuando no se encuentran los niveles adecuados, eso quiere decir que, por ejemplo, mi planta necesita 100 partes por millón de nitrógeno, pero en mi solución nutritiva yo solo tengo 40. Entonces el nitrógeno está así presente en la solución nutritiva, pero no están los niveles que mi planta necesita. Y cuando no se encuentra disponible es cuando el nutriente, por ejemplo, está en la cantidad que mi planta necesita, pero hay algún factor que está imposibilitando que la planta lo absorba y lo tome. Entonces ya vamos a ver más adelante que hay dos factores principales que pueden estar imposibilitando la disponibilidad de algún nutriente para la planta. Ahora, en esta franja de la toxicidad, entonces la concentración y o disponibilidad de ese nutriente en el suelo se encuentra por encima de los requerimientos de la planta y eso nos va a afectar tanto el rendimiento cuanto el crecimiento. Y para cada una de estas franjas en el gráfico de deficiencia o toxicidad hay algunos síntomas y esos síntomas varían dependiendo del nutriente y dependiendo de la movilidad del nutriente. Pero entonces, con más inmovilidad. Entonces, todos los nutrientes tienen una movilidad en el suelo y en la planta. ¿Y a qué me refiero con movilidad en la planta? Entonces, cuando nosotros tenemos una planta, esa planta tiene tejidos viejos, que normalmente son las hojas que se formaron primero y fueron creciendo, y tejidos nuevos, que son tejidos que están en crecimiento activo. Entonces, hay nutrientes que tienen mucha facilidad para moverse desde esos tejidos viejos hacia los tejidos nuevos para soportar ese proceso de crecimiento y de expansión, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el magnesio. Tenemos algunos que son parcialmente móviles, como el azufre y el molibdeno, y tenemos otros que normalmente no se movilizan en la planta, como el calcio, el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre y el boro. Para estos nutrientes que son inmóviles, la planta necesita como una ayudita para que ellos puedan movilizarse y llegar a donde ellos necesitan llegar. Y esa ayuda normalmente es el agua. El agua siempre está fluyendo en este sentido, entonces las plantas captan el agua por las raíces, el agua se va movilizando de forma ascendente y la transpiración de las plantas también transpiran, es lo que impulsiona ese proceso de movimiento del agua. Entonces, para que haya movilización de estos nutrientes inmóviles, el agua es fundamental. Y es por eso que a veces cuando tenemos plantas que están estresadas, pues hídricamente, a veces tenemos síntomas relacionados a deficiencia de estos nutrientes que no se movilizan con facilidad. Y eso es muy importante porque eso nos va a ayudar a determinar o nos va a ayudar en el proceso de diagnóstico cuando nosotros vemos en dónde se están localizando los síntomas. Entonces, normalmente los nutrientes móviles, como ellos se movilizan hacia las hojas nuevas, entonces su deficiencia se va a ver en las hojas viejas, como vemos aquí en esta foto. Tenemos una planta que tiene deficiencia de nitrógeno y esa deficiencia la vamos a ver en las hojas viejas. Por el contrario, cuando tenemos una deficiencia de nutrientes inmóviles, como ellos permanecen en los tejidos viejos y no tienen tanta facilidad para transportarse hacia los tejidos nuevos, su deficiencia los vamos a ver en las hojas nuevas. Entonces, este es el caso del hierro, que normalmente no se moviliza a los puntos de crecimiento, entonces vemos hojas viejas o tejidos viejos verdes y los tejidos nuevos que muestran el síntoma de deficiencia. Entonces, bueno, nutrientes hay muchos y hoy me quiero enfocarme en estos principalmente porque pues el tiempo es corto.
Entonces vamos a hablar primero de nitrógeno. ¿Cuál es la gran importancia del nitrógeno para nuestras plantas? El nitrógeno es el componente básico del ADN, entonces el ADN es el que carga toda la información genética de la planta. Es un componente de la clorofila, que la clorofila es el pigmento más importante dentro de la planta, que está directamente ligado al proceso de fotosíntesis y es importante para la producción de aminoácidos y proteínas. Entonces, cuando tenemos una planta deficiente en nitrógeno, normalmente tenemos una planta que tiene síntomas de enanismo y descoloración. Entonces, como ya vimos que el nitrógeno es un nutriente móvil, vemos que esa deficiencia se ve normalmente en las hojas viejas, como una coloración amarilla en todo el limbo de la hoja. Ahora cuando hablamos de calcio y boro, entonces el calcio y boro son elementos asociados a la estructura de la planta, son los elementos que construyen las paredes de las células. Entonces su deficiencia va a afectar la formación de nuevos tejidos. Por eso es que cuando tenemos plantas deficientes de calcio y boro, normalmente vemos esos crecimientos distorsionados, como el que vemos en esta foto. Ahora, cuando hablamos de magnesio y hierro, esos dos elementos están asociados a la molécula de la clorofila, que es ese pigmento encargado del proceso fotosintético, y su deficiencia normalmente se ve como una clorosis o un amarillamiento intervenal. Entonces, vemos hojas nuevas en las que tenemos las venas verdes y el tejido entre las venas lo vemos normalmente amarillo. Entonces, para nosotros determinar qué tipo de deficiencia nutricional tenemos, es muy importante el proceso de diagnóstico. Carla nos hablaba de diagnóstico el lunes en el sentido de identificar si tenemos algún problema biótico o abiótico. Entonces, en mi forma de ver las cosas, ese diagnóstico es como si fuera un embudo. Normalmente empezamos con un 100% de probabilidades, pueden ser muchas cosas. Digamos que encontramos esta planta o varias de estas plantas en nuestro invernadero. Entonces pueden ser muchas posibilidades, ese es el 100%, que es como la parte superior de nuestro embudo. Y de ahí en adelante vamos a empezar a ir retirando factores para llegar a un diagnóstico muy acertado que es la posibilidad de qué es lo que tiene nuestra planta. Entonces, llevando en consideración esta planta, entonces nosotros aprendimos con Carla el lunes que tenemos patrones uniformes y desuniformes. Y resulta que no son solo apenas algunas plantas en nuestro invernadero que están así, son todas. Entonces, eso quiere decir que tenemos un patrón uniforme, probablemente relacionado con una causa biótica y probablemente con un síntoma de deficiencia nutricional. Entonces, vamos a empezar a quitar factores. Entonces, ¿dónde están ubicados esos síntomas? Entonces, los síntomas están ubicados en las hojas nuevas, porque las hojas viejas que vemos al fondo están verdes. Entonces, eso quiere decir que probablemente es un nutriente inmóvil. Entonces, ya vamos eliminando el factor de que sea un nutriente móvil. ¿Qué tipo de síntomas tenemos? Entonces estamos viendo que tenemos una hoja que tiene clorosis o amarillamiento entre las venas. Entonces, bueno, yo me acuerdo que yo vi en el libro de deficiencias nutricionales que el nitrógeno tiene amarillamiento, pero en toda la hoja, en todo el limbo foliar. Y en el libro que estoy siguiendo hay algunas fotos que muestran que posiblemente el magnesio y el hierro presentan este tipo de sintomatología. Entonces tienen las venas verdes con clorosis entre las venas. Entonces vamos quitando más factores. Entonces llegamos a la posibilidad de que puede ser un magnesio o puede ser hierro. Pero yo me acuerdo que yo apliqué un fertilizante que tiene todos los macronutrientes y no tenía ningún micro. Entonces ya estamos llegando y llegando y llegando hasta el diagnóstico que posiblemente esta sintomatología está asociada a la deficiencia de hierro, porque yo cumplí todos los requerimientos que mi planta necesitaba en relación a macronutrientes, pero me olvidé de colocarle algunos micro que también son muy importantes para ella. Entonces, este proceso de diagnóstico es fundamental, es muy importante que se apoyen de material bibliográfico para que puedan llegar a un diagnóstico acertado. Entonces, hasta este momento de la presentación, algunos mensajes principales, y es que la cantidad de nutrientes aplicada es muy importante para un crecimiento óptimo y debe ser un balance. Entonces, no podemos tener muy poco porque podemos tener un caso de deficiencia, ni puede ser en exceso porque la toxicidad puede afectar a nuestras plantas. El diagnóstico visual de las deficiencias de nutrientes involucra la observación tanto del tipo de síntomas cuanto de la ubicación. Entonces recordemos que cuando la deficiencia se observa en las hojas nuevas, probablemente nos estamos refiriendo a un elemento inmóvil como hierro, manganeso, boro o calcio. Y cuando esta deficiencia la estamos observando en las hojas viejas, nos estamos refiriendo a una deficiencia causada por un elemento móvil como nitrógeno, fósforo, potasio o magnesio.
Entonces, bueno, hasta acá ya hemos hablado de deficiencias, pero ¿qué pasa cuando en realidad lo que tenemos es el problema opuesto, que es un exceso? Entonces, ahora vamos a hablar de exceso de sales. Tenemos que determinar cuál es el principal motivo de ese exceso de sales. Entonces, ese exceso de sales puede venir o de altas concentraciones de sales en nuestra agua de riego. Esas sales pueden incluir, por ejemplo, aluminio o sodio, o ese exceso de sales puede provenir de la excesiva aplicación de fertilizantes. Y para cada uno de estos casos tenemos algunos síntomas diferentes. Entonces, cuando ese exceso de sales proviene de la alta concentración de sales en el agua, normalmente, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vamos a encontrar? Entonces, tenemos plantas con hojas duras y crocantes que se quiebran con facilidad. Son plantas que tienen menor expansión foliar y presentan clorosis o necrosis, normalmente en las hojas más viejas. Tenemos también el efecto de fitotoxicidad, que es la acumulación de las moléculas que estamos aplicando en el borde de las hojas inferiores, que es cuando vemos plantas como esta poinsettia que tienen una coloración diferente en el borde de las hojas. Y normalmente tenemos raíces poco desarrolladas y poco abundantes. Y cuando estamos hablando de nuestro segundo caso, que es excesiva aplicación de fertilizantes, bueno, esto va a variar de nutriente para nutriente, así como lo vimos en el caso de las deficiencias. Entonces, algunos de esos posibles síntomas son, entonces, cuando estamos hablando de nitrato o de amonio, normalmente tenemos hojas viejas que se enrollan y desarrollan clorosis. Y a medida que va avanzando esa toxicidad, esa clorosis se va a desarrollar en una necrosis, que es cuando el tejido de la hoja muere y vemos esas coloraciones negras. Cuando tenemos un exceso de hierro, normalmente vemos nuestras plantas con un color bronceado, con un color bronce. Cuando hablamos de manganeso, tenemos clorosis entre las venas y puntos negros en las hojas viejas. Y el boro, que es el caso de esta imagen, normalmente el margen de las hojas viejas se pone rojiza, como lo estamos viendo aquí. Entonces, en esta foto tenemos diferentes concentraciones de boro que están siendo aplicadas a las plantas y vamos viendo cómo ese efecto de toxicidad afecta la coloración de las hojas y también el crecimiento. Vamos viendo que a medida que aumenta la concentración de boro, el crecimiento de la planta va disminuyendo por causa de esa toxicidad. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para monitorear la concentración de sales en nuestros invernaderos? Eso lo podemos hacer a través de un indicador que se conoce como conductividad eléctrica. Entonces, la conductividad eléctrica, para que lo podamos entender más fácil, normalmente cuando los fertilizantes que aplicamos son sales y cuando las sales están disueltas en agua, esas sales se descomponen en iones que son cargados positiva y negativamente. Entonces nosotros podemos tener agua pura, podemos tener nuestra agua de riego y nuestra solución nutritiva. ¿Qué es la solución nutritiva? La solución nutritiva es el agua de riego más nuestro fertilizante. Entonces eso nos va a llevar a sales, que son los fertilizantes que están disueltos en el agua de riego. Entonces, cuando esas sales se disuelven en el agua, ellas se descomponen entre sus iones. Y el caso más sencillo para poder entenderlo es la sal que normalmente usamos en nuestro día a día. Cuando nosotros disolvemos la sal en agua, la sal se disuelve entre sus iones, que es el cloruro, un anión con carga negativa, y el sodio, que es un catión con carga positiva. Y esto pasa para todas las sales. Entonces, normalmente las sales que usamos en nuestros fertilizantes son cloruros o sulfatos de sodio, calcio, potasio y magnesio y algunos carbonatos y bicarbonatos. Cuando estas sales de los fertilizantes se disuelven en el agua, ellos se van a disociar entre sus cargas y esas cargas pues tienen la capacidad de conducir electricidad. Entonces, la conductividad es la capacidad del agua para conducir una corriente eléctrica a través de estos iones disueltos. Entonces, a medida que tenemos más sales, probablemente nuestra conductividad va a ser más alta. Entonces, por eso la conductividad eléctrica es un indicador de la concentración total de sales que tenemos en la solución. Y hoy en día hay muchos dispositivos que han sido creados para que podamos monitorear de forma fácil y rápida la conductividad eléctrica en nuestras plantas. Y eso lo podemos hacer tanto en el agua de riego como en la solución nutritiva. Entonces tenemos estos dispositivos con unos sensores. Esos sensores se los colocamos en el agua de riego o en la solución nutritiva y nos va a dar un valor. Normalmente el valor de la conductividad eléctrica del agua es cero
del agua del riego es de 0,2 a 1 y de la solución nutritiva, que es agua más fertilizante, es de 1 a 3. Entonces vamos y colocamos nuestro sensor en nuestra agua de riego, en nuestra solución nutritiva, y nos va a dar una idea de la concentración total de sales que tenemos en la solución. ¿Qué pasa cuando esa concentración es excesiva? ¿Qué podemos hacer? Entonces el riego juega a nuestro favor porque a través del agua podemos lavar ese exceso de sales. Entonces es importante primero identificar la causa que eleva la concentración de sales. Entonces, si esa causa es porque estamos usando agua de riego con muchas sales o porque estamos fertilizando mucho, y empezar el proceso de irrigación para lavar el exceso de sales. Entonces, la idea es que podamos llegar hasta un máximo de un 50% de lixiviación y que podamos repetir el proceso tantas veces sea como necesario hasta que lleguemos al valor adecuado de conductividad eléctrica que deberíamos tener. ¿Pero a qué me refiero con porcentaje de lixiviación? Entonces, este es nuestro contenedor. Nosotros fuimos y colocamos el sensor y vemos que estamos con un exceso de sales. Entonces, empezamos a irrigar. Entonces, vamos a decir que aplicamos 300 mililitros de agua y colocamos alguna bandeja o algún otro contenedor acá abajo para poder recoger el agua que está siendo drenada de este contenedor. Entonces vimos que el contenedor drenó 60 mililitros de agua. Eso quiere decir que de los 300 que aplicamos, 240 mililitros fueron absorbidos por el sustrato y 60 mililitros fueron drenados. Esos 60 mililitros llevados a proporción es el 20% de la fracción drenada. Entonces, si después de ese 20% de la fracción drenada nosotros vamos y colocamos el sensor de nuevo en nuestro contenedor y aún tenemos un valor por encima de lo que debería ser, podemos continuar haciendo este proceso de irrigación hasta que hayamos lavado el exceso de sales. Muy importante que recuerden que el sustrato se debe secar entre cada uno de esos riegos porque no queremos un sustrato saturado. Entonces, los mensajes principales de esta segunda parte es que el exceso de nutrientes y sales pueden provenir o del agua o de los fertilizantes. El exceso de nutrientes y sales se maneja con la lixiviación, entonces acá tenemos las bandejas o lo que podemos hacer para recoger esa lixiviación. Y la conductividad eléctrica del agua y de la solución nutritiva es el mejor indicador de la causa de alta o baja concentración de sales. Entonces, ya para terminar, porque estamos con el tiempo corto, ¿qué otras causas de problemas nutricionales podemos tener? Entonces, primero, la dosis incorrecta de fertilizante. No estamos aplicando la dosis adecuada para el tipo de planta que tenemos y esto va a variar de planta para planta. El pH del agua de la solución nutritiva no es el adecuado. Estamos regando todas las plantas por igual, que también está mal. Recordemos ayer que Rosa nos mencionaba, todas las plantas tienen un requerimiento hídrico diferente y si las estamos regando todas por igual, esto puede estar asociado con nuestros problemas nutricionales. Adivinar el diagnóstico, que es simplemente llegar al lado de la planta y decir, no, esta planta lo que tiene es una deficiencia de potasio, cuando posiblemente es otro problema nutricional. Entonces no podemos adivinar el diagnóstico, tenemos siempre que seguir ese proceso de diagnóstico adecuadamente para llegar al motivo correcto. Y el exceso de irrigación, que puede estar lavando las sales sin necesidad de que necesitemos lavarlas. Entonces estamos colocando la cantidad adecuada de sales, pero estamos regando tanto que las estamos lavando todas. Entonces solamente quiero enfocar entre esos factores en el pH. Entonces el pH es el grado de acidez o de alcalinidad de nuestra solución nutritiva y existe un pH adecuado para la absorción de los nutrientes. Entonces, si estamos por fuera de ese pH, el nutriente puede estar disponible en la solución nutritiva, pero la planta no lo puede absorber. Entonces, este es el caso que vemos aquí de la deficiencia de hierro en estas plantas. Si nos fijamos aquí en el hierro, en nuestra gráfica, a medida que el pH aumenta, la disponibilidad de hierro es menor. Entonces podemos tener el hierro suficiente que la planta necesita en la solución nutritiva, pero si el pH de nuestra solución nutritiva es muy alto, la planta no lo va a poder absorber así él esté disponible. Y vamos a ver los efectos que eso va a generar en nuestra planta, que normalmente está asociada a disminución del crecimiento y algunos síntomas de deficiencia de hierro. Y lo mismo en el caso de un pH muy ácido. Entonces, normalmente los pHs muy ácidos aumentan la disponibilidad de algunos micronutrientes y los micronutrientes altamente disponibles pueden presentar toxicidad, síntomas de toxicidad. La planta se puede intoxicar por el exceso de esos micronutrientes en la solución.
Entonces, esos mismos sensores con los que ustedes pueden monitorear la conductividad eléctrica les ayudan también a monitorear el pH. El pH adecuado varía también de planta en planta, pero normalmente un pH adecuado estaría alrededor entre de 5.5, 5.8 a 6.5. Entonces, es muy importante monitorear el pH. Son los mensajes finales para el día de hoy, recalcando lo que nos dijo Carla el lunes y Rosa lo que nos dijo ayer. Conozca lo que es normal. Si ustedes saben cómo luce una planta normalmente, una planta que está sana, una planta que no tiene ningún tipo de deficiencia, va a ser mucho más fácil poder darnos cuenta que la planta tiene algún tipo de problema. Y a través del proceso de diagnóstico podemos llegar a entender cuál es ese problema. Más no siempre es mejor. Entonces ya vimos que no necesariamente porque apliquemos más y más y más y más fertilizante va a ser mejor para nuestras plantas. Y si hablamos en términos de deficiencias o excesos, es mucho más fácil corregir una deficiencia que corregir un exceso. Es mucho más fácil tal vez adicionar un poquito más de lo que le hizo falta a la planta que ponernos a lavar todo el sustrato para poder retirar el exceso de sales. Notifique a su supervisor los problemas tan pronto los observen, no dejen que sus problemas avancen en el tiempo. Entre más rápido lo hagan, la detección temprana es siempre el mejor amigo de ustedes y eso nos va a ayudar a solucionar problemas y a salvar a nuestras plantas, que al fin y al cabo se traduce en ahorrar dinero. Sea proactivo en identificar la causa de los problemas nutricionales y a veces la causa es algo que vemos a diario, entonces hay que prestar atención a los detalles.